trascendente por lo que significa desde el punto de vista económico, pero trascendente desde el punto de vista de la recuperación, a mi juicio, aún más importante que lo económico, de la institucionalidad correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos en tratamiento hoy es el comienzo de la devolución del 15% de la masa de recursos coparticipables que se le retraía a cada una de las provincias y que había originado en su momento juicios por parte de la provincia de San Luis, de Santa Fe, de Córdoba. Muchos de los legisladores que estamos aquí presentes, que tenemos algún tiempo en esta Cámara, habíamos intentado inclusive presentarnos bajo la figura del amicus curiae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el juicio que estaba llevando adelante la provincia de Santa Fe, el reclamo de lo que entendía que le correspondía. Fue rechazado por la Corte esa presentación que hicimos, porque no teníamos la personería necesaria y habilitante para tal fin, ya que quien debía ponerse al frente de ese reclamo era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no los legisladores. Vale la pena recordar, y cuando hago referencia a la recuperación de la institucionalidad, que se fue dando a través de los años un importante traspaso de recursos públicos de las órbitas de la provincia y de las provincias a la órbita nacional. Y es como que se generó un desequilibrio que fue agravándose con los años a partir de una serie de medidas. Pasamos así de que la Nación concentró el 75% del total de los recursos públicos, mientras se repartía a través del régimen de coparticipación el 25% del total de esos recursos. La década del 80, el 44% quedaba en la Nación y el 56% estaba en las provincias. Habíamos transformado a este país en un país unitario en lo fiscal, que a su vez tenía consecuencias desde el punto de vista político, porque ese sistema económico de distribución de los recursos públicos generó a su vez un correlato político. Digo, los recursos no estaban en cada una de las provincias, estaban en la Nación. Habíamos perdido el sentido federal, digamos. Hoy estamos, y en estos días estamos festejando el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Bicentenario que surge esa declaración a partir de la preexistencia de las provincias argentinas. Mucha sangre se derramó en este país para hacer un sistema federal y no unitario. Digamos, guerras civiles que asolaron a la Argentina durante décadas hasta que finalmente concluimos en un proceso de conjunto, pero respetando la idiosincrasia y la pertenencia de cada una de las provincias, haciendo un régimen federal. Este régimen federal en los hechos había quedado absolutamente distorsionado. Y es recién ahora cuando comienza, a mi juicio, en un dato relevante de la institucionalidad argentina, un proceso de reversión de esta situación. El primer hito lo marca la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en el mes de diciembre le da la razón a las provincias de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba. Lo que nadie tuvo en cuenta, me parece que en ese momento generó una suerte de casi terremoto desde el punto de vista económico y político, es que este enorme traspaso de recursos lleva consigo también la asunción de una enorme cantidad de gasto en la órbita nacional, y que era absolutamente inviable e imposible cortar de cuajo esta situación para volver a darle a la provincia lo que corresponde. Creo que inteligentemente el presidente Macri y el gobierno nacional en su conjunto comienza un proceso de conversaciones con las distintas provincias argentinas y se llega así a una suerte de pacto federal que se firma en la provincia de Córdoba, que es la ratificación de este acuerdo que nosotros hoy vamos a estar haciendo, en donde se le devuelve a las provincias a partir de una cuestión
propia de esta prudencia de la que necesariamente se tiene que tener para manejar esta ingente cantidad de recursos, un quinto de lo que le corresponde devolver por año. En el término, perdón, un quinto no, digamos, 3 puntos de 15 se le devuelve por año. En 5 años se le va a devolver la totalidad del 15% que se le detrae de la masa de recursos coparticipables. Digo, para que tengamos una idea de la dimensión, el 3% que nos están devolviendo este año significa un impacto del orden de los 3.000 millones de pesos. Al cabo de los 5 años son 15.000 millones de pesos. Es el monto que nosotros votamos como déficit en el presupuesto correspondiente a este ejercicio, en el que estamos vigentes. Digo, es el monto equivalente al déficit que tiene la provincia de Buenos Aires, lo que aspiramos a que al final de este proceso de devolución vuelva a tener en su manejo la provincia. Es un hecho absolutamente trascendente, además, porque a partir del segundo año se permite, a través de la posibilidad de obtener préstamos de libre disponibilidad para las provincias, acceder a montos proporcionales que ayuden a sobrellevar este proceso más rápidamente en cuanto al manejo de recursos por parte de la provincia de Buenos Aires. Y esto no termina acá, señor presidente. Digo que era un primer hito, dije, el que planteó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un segundo hito, lo que se firmó en la provincia de Córdoba. Pero un tercer hito no menos importante, la decisión política adoptada por la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando en nombre de todos los bonaerenses y con el acompañamiento de todo el espectro político de la provincia de Buenos Aires, reclama la recuperación de otro de los recursos que también se había generado en esta suerte de concentración que había obtenido el Poder Central, que es el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que así se llamaba, que surgió en el año 1992 por 650 millones de pesos, que quedó congelado en esos 650 millones de pesos dólares de aquella época que estaba la convertibilidad, pero que en realidad equivalían al 10% de la recaudación de impuestos a las ganancias. Lo que estamos discutiendo, señor presidente, es una suma aproximada a los 50.000 millones de pesos, que es el equivalente a la recaudación del 10% de impuestos a las ganancias. La provincia de Buenos Aires, y lo digo hoy con todas las letras porque también lo dije antes, digo, basta con releer algunas de las actas que hay de sesiones en este recinto donde también se menciona esta cuestión. La provincia de Buenos Aires estaba siendo absolutamente discriminada respecto al resto de las provincias argentinas. Es así que algunos cálculos indican que un habitante promedio de la provincia de Buenos Aires recibe 5.000 pesos de coparticipación, cuando el resto de los argentinos recibe alrededor de 20.000 pesos de coparticipación. La realidad es que, como había quedado congelado el monto en 650 millones de pesos, se distribuye en el resto de las provincias el excedente entre los 650 millones y casi 50.000 que es la recaudación. Es así que cualquier provincia argentina recibía y recibe más que la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, digo, como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, como representantes bonaerenses que somos los que nos sentamos en estas bancas, no podemos hacer otra cosa que celebrar que por primera vez un gobernador, en este caso la gobernadora María Eugenia Vidal, se ponga al frente del reclamo de los intereses que le corresponden a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Que por primera vez se ponga al frente, que esté dispuesto inclusive, como lo ha hecho, a llevar el reclamo al seno del Congreso de la Nación, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, pero también a recurrir y activar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, como es la posibilidad de iniciar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para reclamar por los 50.000 millones que están retrasados, porque podemos reclamar desde el año 2011 un monto equivalente a 50.000 millones de pesos, pero vamos por lo que corresponde en cada uno de los ejercicios.
La provincia de Buenos Aires tiene que pelear por sus recursos. Es una provincia que aporta el 40% del Producto Bruto Interno de toda la República y apenas se lleva el 18%. Digo, hay que terminar con este cuento de que el gobierno nacional nos da. Digo, como bonaerenses nosotros tenemos que reclamar por lo que nos corresponde. Si nos da el gobierno nacional, bienvenido sea, pero la realidad es que los recursos de los bonaerenses los tenemos que defender los bonaerenses, porque con esos recursos hacemos más salud, más educación, más seguridad, más cada una de las cosas que son las carencias que en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires tenemos. Es imprescindible que reclamemos por lo que nos corresponde y en este recinto hoy celebro esta doble condición. No solamente estamos recuperando una parte, estamos reclamando con nuestra gobernadora a la cabeza como nunca había pasado. Muchas gracias, señor presidente.